Ricardo Rincón Hernández, historiador dedicado a la historia urbana y al patrimonio arquitectónico histórico, así como a la historia ambiental. Es investigador, museógrafo y restaurador del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Fundación Fernando Castañón Gamboa. También es integrante del Consejo de la Crónica Municipal Tuxtla Gutiérrez. Culminó sus estudios en la licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Creador de la tesis de la licenciatura titulada La decadencia arquitectónica del Centro Histórico de Tuxtla Gutiérrez, 1976 a 1982. La investigación está dedicada a la historia de la destrucción del centro histórico de la capital de Chiapas. En 2018 recibió un reconocimiento por parte del Museo de la Ciudad por destacadas colaboraciones de investigación, museografía, difusión cultural al conocimiento de la evolución urbana de la capital de Chiapas, así como el de impartir clases de diplomado de urbanismo. Este reconocimiento fue otorgado por parte del político y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Ha recibido varios reconocimientos y constancias por el estudio del urbanismo y patrimonio arquitectónico de la capital de Chiapas, como también por el estudio de la historia ambiental de Tuxtla Gutiérrez y el estado de Chiapas. Actualmente se encuentra por finalizar la maestría en Historia por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muy buen día. Nuevamente estamos en el programa Hablemos del Bicentenario, aquí en Tuxtla Cultural, y ahora tenemos como invitado, como ya vieron en la semblanza, a Ricardo Rincón. Él es un historiador joven que en esta ocasión vamos a platicar sobre el entorno ideológico de la independencia de Chiapas y en particular de Tuxtla Gutiérrez. Es decir, aquellas ideas liberales que surgen de la Ilustración en Europa y van permeando precisamente en la Nueva España y llegan aquí a Tuxtla en personajes muy importantes como Marcial Sabadúa, como Joaquín Miguel Gutiérrez, que bueno, de hecho vamos a centrarnos un poquito ya más adelante en la figura de Joaquín Miguel Gutiérrez. Pues bueno, Ricardo, bienvenido a este programa. Estamos hablando precisamente del Bicentenario, en ocasión a los 200 años precisamente que estamos conmemorando nuestra independencia. Adelante. Muchas gracias, maestro Orozco, y muchas gracias por su invitación aquí a los presentes. Sí, en efecto, lo que es el tema de la independencia, ¿no? Y más también los sucesos históricos, sociales y políticos que han pasado en Chiapas, que envuelve en un entorno, ahora sí que viendo el versus, ¿no?, entre centralistas y federalistas. De hecho, se podría analizar de dónde viene el origen de toda esta situación, ¿no? Es como si fuera un repaso cuando estuvimos en la secundaria, en la prepa, ¿no? Cómo se inicia este pensamiento político y cómo ha evolucionado, e inclusive a veces se viene a ver reflejo en este presente. Podríamos decir que, no, se puede decir que todo esto, toda la revuelta que empieza a haber en lo que es el continente americano, comienza desde la Revolución Francesa y hasta eso desde mucho antes, en el siglo XVIII, mediante los filósofos de la Ilustración, las enciclopedias, el famoso siglo de las luces que hoy nuestros maestros… Antes en Hobbes, John Locke. John Locke, exactamente. ¿No? Y a pesar de ser buenos ilustradores, con temas amplios, ¿no?, de su tiempo, y en eso que acaba de citar algunos pensadores, los que hicieron resonar en Francia durante la Revolución, entre ellos los más importantes son unos que son tres, que nos dicen mucho, hasta los que estudian leyes se lo tienen que memorizar, que es Rousseau, Voltaire y me faltó uno más, Montesquieu, ¿no? Cada uno, ¿no? O sea, Voltaire criticando a la iglesia, el absolutismo, Montesquieu, lo que vela, ¿cómo se llama? La filosofía que divide los tres poderes. Los tres poderes. Que es el ejecutivo, sí, el legislativo y el judicial. Y el último es el contrato social. El espíritu de las leyes, ya me acordé. El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes, como se olvida. Y dices, no viene el repaso, ¿no? Entonces, viene esta situación, más la Revolución Francesa que detona en el mencionado lugar, viene acompañado con las guerras napoleónicas. Ahora bien, toda esa revuelta en Europa, ¿qué sucede en Hispanoamérica después de la independencia de Estados Unidos? ¿No? Muchos países de Hispanoamérica, México, Guatemala, Panamá, El Salvador, todos estos países empiezan a adoptar esta idea
de entre los países hispanoamericanos que se empiezan a independizar, en 1803, si no me equivoco, comienza Haití. Ya más adelante México, y ya se empieza a desglosar como una cadenita, como un efecto así, sí. Hablando de Estados Unidos, Alexis de Tocqueville, ¿no? Que es quien precisamente nos da cuenta del nuevo régimen, ¿no? Sí, claro. Y sí, precisamente todos estos antecedentes van a venir a Chiapas precisamente y a Tuxtla, aunque no lo hemos visualizado de esa manera, porque desafortunadamente nuestra historia pues la estudiamos más de manera universal, la historia de México, y la historia local pues ha sido muy poco estudiada, ¿verdad? Sí, claro. Por eso la importancia de que nos ocupemos en este programa y en otros más de lo que pasaba aquí en nuestro entorno inmediato, ¿no? Sí, claro, podemos recorrer una pequeña microhistoria regional porque va conectado pues tanto en la nación como en distintas partes de la República. Ahora bien, sabemos bien, me gustaría citar una parte, ¿no?, del libro del Colegio de México de Historia General, del primer tomo, cómo se acercan las ideas de la Ilustración y cómo empieza a permear en toda esta parte de la futura nación, ¿no?, de lo que anteriormente era Nueva España. Me encanta esa parte, ¿no?, cuando el virrey Iturrigaray empieza a escuchar con alarma, pues, de que la gente empieza a hablar de república, de revolución. De hecho, un apartado que se me hace muy curioso, que un indígena descendiente de Moctezuma llega a reclamar el puesto en el ayuntamiento. O sea, ¿saben qué? Pues yo soy descendiente y por derecho es mío, ¿no? Sí. Entonces todos se quedan así, ¿y qué está pasando? Cuando las fuerzas napoleónicas ya entran en 1808 a España, España pierde fuerza en el poderío que tienen las colonias en los territorios de Hispanoamérica. Entonces, ahí es que en ese mismo tiempo, un español, Gabriel de Yermo, con unos conspiradores, prende el golpe de Estado. Y lo irónico y lo chistoso es que es el 15 de septiembre, o sea, misma fecha que se va gestando hasta 1810, ¿no? Entonces, se prende, empieza la conspiración, derrotan al virrey Iturrigaray y da flote. Sin embargo, pues cae ese golpe, pero aún así España sigue débil, ¿no?, ante las invasiones napoleónicas. Entonces ahí viene el detonante de 1810 con Hidalgo, ¿no?, con Hidalgo y Costilla. Ahora bien, a pesar de que el conflicto independentista empieza por varias fases, se consuma hasta 1821, pero ahí es donde en el sur, ya donde está el reino de Guatemala o la Real Capitanía, es donde empiezan a haber cambios. Empaten con la independencia. El libro de Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, Encrucijada de Destino, habla pues de la empatía, ¿no? Igual en el sentimiento chiapaneco de Jan de Vos, habla sobre la empatía de que, bueno, se escucha la entrada del ejército trigarante, entonces Chiapas, partes de algunos lugares de Chiapas, pues buscan la manera de buscar esa independencia. Así es, y bueno, y sabemos pues que también del lado del Reino de Guatemala se inicia un movimiento de la sociedad de amantes del país, aquí amigos del país, y que vienen precisamente, entre ellos Fray Matías de Córdoba, ¿no? Sí. Y claro, y estos va permeando esas ideas aquí, y las famosas tertulias patrióticas, ¿no?, que se realizaban. Entonces cuéntanos un poco de ya cómo llegan esas ideas aquí a Chiapas y a Tuxtla en particular, ¿no? Curiosamente, cuando empieza a haber esos detonantes, personas ilustradas empiezan a absorber o a tener ese contacto con los pensamientos de la Ilustración. Entonces, ahí es donde se desprenden libertadores y más adelante pues liberales, ¿no? Y ahí empieza a haber como que una división entre personas que quieren tener un poder central, donde la iglesia esté acorde con el ejército, ¿no?, o con el Estado. Pues ahí les llamamos conservadores, ¿no?, en el centro del país, pero aquí en Chiapas les llamamos centralistas. O también se puede conocer igual allá. Y aquellos que buscan el quitarle los bienes a la iglesia, separarlo del Estado y generar leyes civiles, pues están las personas que son federalistas o liberales. Entonces, esto se empieza a gestar en una lucha casi de nunca acabar, de un periodo de casi larga duración, y pues ahora empiezan ya a nacer a salir personas que buscan la manera de un cambio. Entonces en Chiapas hubo uno, ¿no?, nacido en 1796. Su nombre es Joaquín Miguel Gutiérrez. Joaquín Miguel Gutiérrez a la vez también fue como que la piedra del zapato de los sancristobalenses, ¿no?, porque hubo una gran contienda entre tuxtlecos, bueno, en aquel tiempo San Marcos Tuxtla, ¿no?,
y pues en aquel tiempo San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que varios nombres tuvo, Valle de Jovel, San Cristóbal de los Llanos, y viceversa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que Joaquín Miguel, que empiezan las ideas de Joaquín Miguel Gutiérrez trae las ideas de la Ilustración y busca la manera de, bueno, ahora sí que cuando queda de gobernador de Chiapas no puede mandar acá, ¿no? Esa es una parte. Ya después del suceso de la Federación de Chiapas a México, todas esas partes, llegando a los primeros 30 años del siglo XIX, Joaquín Miguel ya viene una fase que es como que de parte de Joaquín Miguel Gutiérrez, donde busca la manera, bueno, queda como gobernador de Chiapas, trae las ideas liberales y busca emplearlas. Sin embargo, San Cristóbal no le deja, pues porque está lleno de conservadores. Y hasta eso, los conservadores, desde el centro del país y desde más al norte, pues vienen ya, ahora sí que, junto con la logia masónica escocesa, pero Gutiérrez pues, es parte de la yorquina. Entonces es en ese momento que saca una convocatoria del traslado. ¿Cómo es? No, de la transferencia pues viene el traslado. No, después de la independencia de Chiapas, o sea, su federación con México, viene el traslado de poderes. Un conflicto nunca acabará, eso sí. Pero Gutiérrez fue una de las personas que ahora sí estuvo mucho en combate en el estado de Chiapas, en combate. Ahora sí que Chiapas, si se buscaba la manera de que hubiera un gobierno completo, sin un conflicto político y social, con un avance de infraestructura, un avance con avances pues de desarrollo, no se podía por los conflictos que se generaban a cada momento. Claro, y aquí también tiene que ver el aspecto económico, ¿no? Sí. Porque la mayor parte estaba concentrado en Ciudad Real, ¿no? Uh-huh. Y por eso eran conservadores, porque querían conservar ese poder político y económico que tenían. Pero por otro lado se fue desarrollando los valles centrales, se fue desarrollando Comitán, con la ganadería, con la producción agrícola, y fueron acumulando riquezas, ¿no? Estas ciertas personas que después van a reclamar esa autonomía, ¿no? Exacto. Y estaban un poco fuera del control de Guatemala, ¿no? Entonces, como que se fueron generando esas cosas, aunados a las ideas liberales, pues todo esto se dio de esa manera para poder después derivar en el traslado de poderes. Uh-huh. Y qué es lo que estamos también viendo aquí y conmemorando en este tercer festival Tuxtlan, bicentenario, que es precisamente, arrancamos con el 129 aniversario del traslado de poderes y también el 225 aniversario del natalicio de Joaquín Miguel Gutiérrez. Y bueno, el 28 de agosto es en Comitán la independencia, pero aquí en Tuxtla es el 4, uh-huh. Entonces, y el 5 se festeja. Entonces son fechas muy importantes para nuestra ciudad, y qué bueno que programas como este pues lo estemos ventilando, ¿no? Porque luego pasan desapercibidos o únicamente se hace un acto que no trasciende. Lo que queremos es difundir nuestra historia, Así ¿no? es. Y en eso hemos platicado mucho con Ricardo, y él precisamente ha estado insistiendo en que debemos de conocer nuestra historia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. De hecho, son apartados de la historia que muchos dirán, ¿no? Es que es un solo lugar, es un lugar pequeño. No, es que no solo porque es un lugar pequeño, sino tiene que ver con todo el contexto histórico que se vivía en su tiempo. O sea, si el siglo XIX, en el centro del país, estaba la pelea entre conservadores y liberales, aquí en Chiapas se vivían las cosas distintas, pues, ¿no? O sea, si allá eran por político, aquí ya era también por la transferencia de poderes. Inclusive después de la muerte de Gutiérrez, hasta 1848, que la muerte de Gutiérrez, ahorita lo voy a dar un tantito porque hay niños que les he contado esa parte y les encanta escuchar el tiroteo y la aventura, ¿no? Eso está muy bien. Sí, está muy genial, ¿no? Inclusive Chiapas, a pesar de que estaba en conflicto entre centralistas y federalistas, cuando le cambian el nombre de la ciudad en tributo a Joaquín Miguel Gutiérrez, llamándole de San Marcos Tuxtla Gutiérrez en 1848, aún todavía estaba la firma del Tratado de Paz después de la pérdida de la mitad de nuestro territorio, ¿no? Así es. De México, pues como pierde Texas. Sí, ahora, de lo que es la vida de Gutiérrez, su vida política, trajo beneficios al estado de Chiapas. Sin embargo, a pesar de ser enemigo de los centralistas, hubieron muchas formas hubo mucha persecución, buscaban la manera de erradicarlo, aunque lo hayan ahora sí asesinado, no acabaron con el liberalismo, sinceramente, ¿no?
Pero esa narración que muchos escuchamos de cómo fue el último combate de Gutiérrez, ¿no? Después de estar en San Cristóbal, después de irse a Copolla, después de irse a otros lugares, luego los enfrentamientos entre Tuxtla y Chiapa de Corzo, donde hubieron más muertos en Chiapa de Corzo, ¿no? que en Tuxtlecos y San Cristóbal, ¿no? Pero esa situación en que comienza un enfrentamiento entre las calles de la ciudad y empieza la equitación a caballo apuntando donde miraban los perdigones que volaban y el silbido de los perdigones viajando en el aire y la pólvora haciendo mucho humo. En ese momento en el que el parque, habiendo un panteón en ese tiempo, había un camposanto enfrente de la iglesia de San Marcos, van entrando con todo el caballo y empieza la balacera y entra Gutiérrez con sus generales, una batalla hacia adentro que hasta los santos quedaban sordos de tanto balazo, ¿no? Entonces subían al techo y ahí fue la última fase del enfrentamiento de Gutiérrez, ¿no? O sea, atrás de la cúpula, guarecido, ya no había parque, no había municiones como para que diera el tiro de gracia y ahí fuera que lo vendieran al liberal y cayera en la parte trasera de San Marcos. Que ahí, pues, obvio, esa parte del callejón es súper historiquísima, está ahí en la placa. Claro, para los que no lo conocieron, se le llamó el Callejón de Sacrificios. Exactamente, ahorita lo pueden ver atrás de Catedral, hay una placa ahí en donde dice, aquí fue asesinado el héroe epónimo de Tuxtla, Joaquín Miguel Gutiérrez, por no están las cafeterías, ¿no? Es el lugar histórico, ¿no? Que, bueno, después de él haber luchado tanto, primero por la independencia, en el plan de Chiapas Libre, que tuvo un papel fundamental, sí. Luego en el federalismo. Y hablando de eso, encontramos muchos libros de historia, muchos sobre Comitán, que fue el primer ayuntamiento que se declara independiente y que esto va a permear y por eso se le llama cuna, la cuna de la independencia de las provincias de Centroamérica. Encontramos mucho de Ciudad Real, pero poco se ha hablado sobre Tuxtla precisamente, ¿no? Porque pues además de que hay poca información porque los archivos se fueron destruidos, pero podemos hablar de Tuxtla. Yo creo que al menos como tuxtlecos pues nos corresponde, sí, claro, esa parte, ¿no? Y eso es lo que estamos ahorita haciendo en estos programas para que también lo difundamos y sepamos que aquí la fecha es el 4 de septiembre, ¿no? Sí, claro. Lo mismo igual pasa cuando hablamos de las fases de la Federación de Chiapas a México, ¿no? O sea que en los libros de los textos del doctor Sergio Nicolás marca, ¿no? La primera etapa, ya empieza la empatía de la consumación de la independencia en 1821, cae Iturbide, Chiapas, y ahora que hacemos la retoma Guadalupe Victoria, en 1824, y la fecha que conocemos que es 1824, ¿no? Y ahí vemos el desarrollo, ¿no? De Comitán, Tuxtla Gutiérrez, otros lugares que se proclaman, otros que no quieren la independencia, ¿no? Y empieza el conflicto y ya luego como que empieza a absorber el asunto, el Soconusco se queda libre un tiempo, vuelve a ser y luego se federa Chiapas y viene el reajuste político, económico y social que tarda mucho y hasta finales del siglo XIX es cuando Chiapas empieza como que a avanzar otra vez para tener ahora sí que obras de infraestructura y encarrilarse en economía. Sí, y precisamente por eso hacemos estos programas, porque ya no digamos que en la historia nacional ya no figura Chiapas en muy poco, ¿no? Y así en forma aislada. Incluso hay historiadores que desde la óptica nacional pues dicen no, Chiapas no participó, estuvo aislado y entonces nos olvidan, ¿no? Y eso es precisamente la labor de los historiadores y de los cronistas, por rescatar esos momentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos algunos programas sobre Manuel Mier y Terán, sobre la batalla de Tonalá y todo, que parecieran ser hechos aislados, pero que si vamos indagando y vamos buscando más, pues vemos que pues también tienen una relación, ¿no? Sí, tienen mucha relación y que había una comunicación, por ejemplo, con el obispo del Llano de San Cristóbal, pues estaban en la iglesia, entonces tenían comunicación. Cuando viene Matamoros, invita a sumarse a la independencia, al cura de Cozocuautla, las autoridades de Cozocuautla. Entonces,
eso nos va hilvanando la historia, ¿no? Uh-huh. Y poder hacer igual cuando viene Manuel Mier Terán también a promover la incorporación al imperio. Entonces todas esas cuestiones son muy interesantes y en estos momentos volverlas a retomar, ¿no? Sí, lugares, puntos en el estado de Chiapas que tuvieron una relevancia histórica. Por ejemplo, hace poco hice una investigación de Huixla y habla también en el siglo XIX cuando soldados guatemaltecos llegaban a sentarse otra vez ahí y empezaba otra vez el conflicto y tenía la resolución del problema y órale, se tenían que retirar, ¿no? De igual, otra parte más de la historia es la línea divisoria en nuestro territorio ante Guatemala y Chiapas, ¿no? Hay un texto muy bueno de mi asesor de tesis, y pues una persona que admiro mucho, es el doctor Carlos Uriel del Carpio Penagos, sí, que habla sobre un tema de la frontera de los Cuchumatanes, que es muy buen tema, ese se lo recomiendo bastante. Creo que tengo el PDF, a ver si se lo mando por correo. Muy bien. Muy buena. Sí, hablando de estos lugares, nuestra historia tiene muchas lagunas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sabemos nada de Iztacomitán, que fue uno de los partidos que integró el plan de Chiapas Libre con las 3 divisiones, ¿no? De Chiapa de Corzo, por ejemplo, no está el acta de cuando ellos se independiza. Sí, entonces sí. Es un gran reto que tenemos, pero sin embargo podemos platicar un poco, y sobre todo también podemos ir a las fuentes orales, ¿no? Sí, claro. Y la tradición oral que también nos puede aportar algunos elementos importantes. Pero volviendo a Joaquín Miguel Gutiérrez, pues todos sabemos que fue el introductor de la primera imprenta, ¿no? Sí, también. Y el diario... También, La Campana. La Campana, periódico, Campana, ¿no? Periódico La Campana. Sí. La Campana, Sí. que fue donde él precisamente difundía esas ideas liberales, ¿no? De hecho, el periódico de La Campana, porque aparte de otro que es el Pararrayo, ¿no? Que es otro, ¿no? Fray Matías de Córdoba. La Campana, es que hay muy pocos ejemplares, muy poco archivo de La Campana. Y he platicado con personas cuando estaba el Museo de la Ciudad Abierta, estaba trabajando ahí, que me argumentan, no, es que en Estados Unidos está la mayor parte del periódico de La Campana. ¿Cómo? Le dije, o sea, y el Pararrayo también. Y sí, ¿por qué? Digo, no, o sea, si es archivo de aquí, del estado de Chiapas. Aunque sinceramente seamos pocos, como ustedes, como yo, las personas presentes, que tenemos la intención de valorar ese patrimonio, ahora sí que mueble, porque pues lo tocamos, ¿no? Y lo palpamos y lo podemos mover de un lado a otro, para poderse tener acá y cuidarlo, ¿no? Porque hay personas que pueden ver un periódico viejo del siglo y dicen, no sirve, y lo tiran, lo queman, ¿no? Entonces, a veces uno se pone a pensar, bueno, si lo valoraban de otro lado, pues quedó allá, ¿no? El periódico de La Campana. Así seguramente así lo quemaban, ¿no? Los documentos son archivos ya viejos, ¿no? sí. Aunque muchos también fueron por conveniencia, ¿no? Sí, también. Porque veían que ahí estaban las deudas, o por los títulos de propiedad de los esclavos, sí, ¿no? claro. Entonces, y pero agarraban parejo. Sí, a veces me pongo a pensar en eso también, de cuando quemaron bastante archivo, pues en la época del siglo XIX, cuando estaba el enfrentamiento de centralistas contra federalistas, pudo haberse quemado muchos expedientes. Por ejemplo, lo que hizo usted de Ixtacomitán pudo haber sido ahí. Sí. O sea, pero hay una cosita, que tal vez en otros escritos o en otros expedientes pueda haber mención de ese documento, que tal vez ya lo hayan quemado, pero ahí está la evidencia de que el que escribió que lo vio. Sin embargo, ya no contamos con la fuente en bruto, pues, de que tenemos el documento acá y lo podemos leer, ¿no? Como el acta de independencia de Tuxtla, que también, o sea, hay documentos que podemos ver o se pueden checar en fuentes primarias de que se argumenta de ello, pero ¿dónde están? O sea, es un misterio, dice uno. Tenemos una transcripción, pero el documento original no sabemos. Exactamente. ¿Dónde está, no? Eso es cierto. O sea, y de la imprenta sí, eso fue una sensación en su tiempo, y empieza la divulgación de información, pues, o sea, ya con ahora sí que con un enfoque liberal en su tiempo, ¿no? Ahora imagínense que no se dejaban los de San Cristóbal, de la gente conservadora, y ahora le vamos también a publicar el nuestro, ¿no? O sea, ¿cómo eran esos debates en aquel tiempo de las mentalidades políticas? Así es, pues es el papel fundamental del periodismo, ¿no? Cómo difundir las ideas y
trajo su propia imprenta Joaquín, Fray Matías también, Sí. y ahí se dieron los debates, ¿no? Entonces, pero sí, aquí en Tuxtla hay bastantes cuestiones históricas que podemos rescatar, podemos comentar, ¿no? Claro. Y la forma en que tú lo haces cuando se lo explicas a los niños es fundamental porque les despiertas ese interés. Sí, es una en curiosidad. la historia, ¿no? Porque a veces uno les cuenta, pero pues les aburre, ¿no? Pero si tú lo haces en esa forma, pues yo creo que los niños van a tener un poco mayor de interés, ¿no? Sí, es como cuando hablamos de la casa de Joaquín Miguel Gutiérrez, un tiempo la plática, ¿y dónde? Sí. Y a veces la misma fuente nos lo dice. Cuando hay un plano de 1815 muy bonito, donde se ve toda la parte de los portales coloniales que habían aquí en la capital, ¿no? Aquí en el centro. Y te das cuenta que la familia tal, pero ahí te das cuenta y luego buscas el documento y lo firmas. Y hay personas que me dicen, yo también pensé lo mismo, la casa de Joaquín, ¿dónde queda? El ayuntamiento, sí, por ese lugar queda la casa de Gutiérrez. Lo curioso es que si no está su casa, pero está su estatua, ¿no? Ahí enfrente, ¿no? Entonces, imagínense Gutiérrez, ¿no? Que entra su espíritu en la estatua y mi casa, ¿dónde está? Sí, pues afortunadamente hubo una gran destrucción de nuestro Sí, claro. patrimonio, pero pero ya lo ubicamos, ¿no? Ya Tú lo tienes ubicamos. la fotografía, ahí Exactamente. vamos a poner una placa. Sí. Entonces, aquí lo interesante es que pues recuperemos nuestra historia, nuestra memoria histórica, ¿no? Nos lamentamos de lo mucho que se ha perdido, tanto en documentos como en los mismos edificios, pero la enseñanza es que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, que se protejan esos archivos, esos documentos. Ahora ya tenemos medios digitales con los cuales podemos reproducirlos y difundirlos ampliamente a través de la tecnología, las redes sociales y nuestro patrimonio también. ¿Qué nos cuentas de la casa de don Joaquín Miguel Gutiérrez? Uy, pensé que no me preguntaría. Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, voy a hacer una breve parte de cómo lo descubrimos, cómo lo checamos. Lo vamos a ver aquí precisamente, lo estamos viendo la casa. Bien. Ahí la imagen para que lo conozca nuestro público. Sí, adelante. De hecho, lo que van a presenciar es parte de mi archivo personal, que representa dónde fue la casa de Joaquín Miguel Gutiérrez, y eso que lo localizamos en un plano de 1815, donde estaba la casa de la familia Gutiérrez. ¿Cómo no les envié el plano? Se los voy a enviar, el plano. Bien, claro que entonces, donde estaba ubicada la casa de Joaquín Miguel Gutiérrez, Libertador Chiapaneco, se encuentra hoy en día el ayuntamiento, donde está el ayuntamiento municipal. Entonces, en ese lugar nació, y eran portales de la época colonial, que duraron mucho tiempo y aguantaron así que la inclemencia del padre tiempo. O sea, imagínense, de todos los portales que rodeaban el Parque Central, uno fue transformado como un palacio de gobierno ya a finales del siglo XIX e inaugurado en 1902. Sin embargo, la casa de Gutiérrez perduró hasta los años 40. Hasta los años 40, ¿no? Durante el gobierno de Rafael Pascaso Gamboa. ¿Cómo es posible que ese lugar, la casa de Gutiérrez, en el siglo XX, en vez de se pudo haber convertido en un lugar de juegos de azar, como el salón, el recreo y el salón Cuauhtémoc, donde habían billares, o sea, habían cantinas, la casa de un libertador hecho cantina, ¿no? Se parecen mucho a los de Chepa de Corzo, ¿no? Exactamente. A los portales de Chepa de Corzo. Ahora, ahí es donde me pregunto, y no sé usted qué opina, maestro, pero ¿cómo es posible que la casa de Belisario Domínguez y de Ángel Albino Corzo sigan en pie, y en los años 40, estando una eminencia, Fernando Castañón Gamboa, que tal vez se sabría el dato, haya permitido eso de derribar la casa de Joaquín Miguel Gutiérrez? Bueno, fíjate que yo... que por cierto lo admiro a Fernando Castañón. Por ahí escribí que era parte de la conciencia colectiva de su momento de tirar lo viejo, construir lo nuevo. Así es. No había esa apreciación, incluso si vemos en los conceptos de arquitectura, no había el concepto de rehabilitación. Más bien había una falsa idea del modernismo, ¿no? Aunado a intereses económicos que fomentaban la industria de la construcción, del cemento y todo eso,
y que sucedió no solamente en Tuxtla, sucedió, por ejemplo, vemos Muchos en Guadalajara cuánto no se destruyó el patrimonio y se construyó la Plaza Tapatía, en Monterrey, la Gran Plaza, y así, ¿no? En muchos lugares. Afortunadamente no sucedió en San Cristóbal de las Casas o en la Ciudad de México, en otros, ¿no? Entonces, yo creo, yo no sé, y es un tema ahí muy interesante con los arquitectos, que si una casa estaba muy deteriorada, no se podía reparar, o qué pasaba, ¿no? Porque yo por ahí vi un argumento que decía que el Palacio de Gobierno antiguo ya estaba muy mal estructuralmente y que ya no tenía una compostura. Entonces, yo no sé si en esos momentos, es una buena pregunta para los arquitectos, ¿no? Sí, claro. Pero no se veía con malos ojos tirar lo viejo, construir lo nuevo. Al menos para la mayoría de los políticos, de los empresarios y de la gente. Pocos eran los que valoraban eso y lo hacían, ¿no? Y bueno, es toda una historia de nunca acabar. Mismo París, por ejemplo. París fue destruido porque en la Edad Media pues no había urbanismo, eran calles pequeñas, había mucha insalubridad, pestes, todo. Viene Napoleón, tira todo y reconstruye y hace los campos elíseos y todo, ¿no? Es toda quedó muy bonito, pero entonces ahí está un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué se permitió? Y lo que vino después también, ¿no? Entonces es bastante complejo y eso y cómo sucedió en esa época. Pero lo importante es que se siga conservando lo poco que tenemos, ¿no? Exactamente. Y si se puede reconstruir, pues también. Exacto. Vemos que el Palacio Municipal estaba precisamente aquí en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, ¿no? Luego se fue donde estuvo el Museo de la Ciudad y luego se va precisamente, ahí vemos cómo era aquí. Sí, un neoclásico, mire usted ese neoclásico. Un estilo neoclásico, exactamente, ¿no? No, en efecto, ese lugar precioso. Fue de finales del 19, 1899. Además que la función la suple el Palacio de 1942. Exactamente, que está en el Museo de la Ciudad, que lo podemos ver también aquí ahorita en la imagen. Y después se traslada precisamente a donde está actualmente. Donde era su casa. Que antes era su casa de Joaquín Miguel Gutiérrez. ¿No? Entonces, habría que ver también las leyes, ¿no? De ese momento. Yo creo que no se protegía, no había una protección, ¿no? Es que la visión de patrimonio no era muy presente, ¿no? Sí. Ahora, o sea, habrían edificios muy bonitos, pero hay personas que efectivamente la mentalidad es distinta, pocos lo apreciaban. Se pudo conservar, sí, pero a la vez, pues, los gobernadores de su tiempo del siglo pasado y hasta la fecha buscaron y siguen buscando que la capital sea al mismo nivel que las otras que están en la nación, ¿no? Sin embargo, para eso hay que tener una buena planeación, una visión urbana. Si hablamos de patrimonio, hay inmuebles que pueden tener dos funciones, o sea, ahí estamos hablando del uso del espacio urbano. Si hay un edificio viejito, por ejemplo, pongamos de ejemplo el Palacio de la Cultura, ¿no? Que hubiera otro similar, y ya está viejo, tírenlo, ¿y qué vamos a construir aquí? Un Farmacia Guadalajara, un Oxxo. Bueno, pero si hay otro empresario que tiene visión, que tiene estudio, que le gusta y ve, espérate, no lo tires, a ver, déjame verlo bien, y lo analiza, no, esto puede ser un hotel. No, esto puede ser un centro, una plaza comercial, tiene muchos espacios enormes adentro. Pero en la actualidad. En la actualidad ya la mayoría lo apreciamos. Lo aprecia a última hora. Pero esa época, recuerda que veníamos de toda una etapa de destrucción, de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entonces toda esa gran destrucción era nuevamente reconstruir, y no solamente cuestiones de edificio, también vemos que se destruían selvas, bosques. Materia prima y recursos naturales. Se destruían culturas, ¿no? Y acuérdate que en Ciudad de México se construye ciudad satélite, una ciudad modelo. No, se empieza en Brasil, una ciudad, crecer. Una capital, Brasilia. Era esa la mentalidad que existía en ese momento, ¿no? Que la explotación del recurso natural y los usos de todo lo que es la hasta tierra. 1992, si no me recuerdo, en la reunión de Río de Janeiro es cuando se reúnen los jefes de Estado y se ve qué estamos haciendo, ¿no?
y ya empieza el concepto de sustentabilidad, sostenibilidad, como dicen los europeos, y se empieza a decir, bueno, estamos acabando nuestro entorno, ¿no? Chiapas pudo haber sido el primer pionero de sustentabilidad ambiental, pero ese sería otro tema si quiere Así que lo es. tomemos. Bueno, precisamente ya lo había trabajado personas como Justino Miranda, como Miguel Autor, antes, ¿no? Pero pues no les hacían mucho caso, ¿no? Pero bien, entonces, hablando regresando nuevamente sobre esta idea de la independencia de Tuxtla, ¿qué podemos concluir ahorita que estamos precisamente conmemorando el bicentenario, para que nuestro público de Tuxtla Cultural pueda tener una visión más amplia y saber la importancia de hablar y conmemorar estos hechos? Pues, ¿qué conclusión podremos llegar? Bueno, en ese momento es cuando dice uno, vamos a poner a reflexionar y voy a tardar un tantito, ¿no? Bueno, pues la conclusión es, bueno, la conclusión que podría yo aportar sería el ampliar el conocimiento de la filosofía, del pensamiento político de su tiempo, ¿sale? Para poder llegar a alguna contribución para nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que sería ahora sí, bueno, reutilizar o reabordar de nuevo para una estabilidad económica o política en estos tiempos que ahorita pues han sido un poco difíciles? Pero el factor de identidad es muy importante, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en estos momentos en que estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Creo que la identidad podemos encontrar ese elemento que nos permita tener una perspectiva de nuestra ciudad. Tú has trabajado mucho cuando estabas de guía, te gustaba enseñar lo que teníamos en Tuxtla, apreciar nuestra ciudad, apreciar nuestra historia, lo que hoy tenemos. Ese trabajo tan interesante que tú realizabas y que afortunadamente ahorita por la pandemia se había suspendido, creo que es necesario retomarlo y que nos cuentes tus experiencias, ¿no? Sobre cómo hacías esto y qué lograbas despertar el interés con los niños. Extraño mucho esa etapa. Regresando a lo que me dice usted, la idea de identidad, ese es otro. Ahora sí, ya estamos formulando la conclusión. Sí. Mire, efectivamente, o sea, el conocer nuestra historia, el conocer nuestros orígenes, el conocer la evolución del estado de Chiapas mediante los contextos sociales nacionales y mundiales, nos hacen ver cómo es el origen y la transformación de nuestro estado de Chiapas. Ese es uno, ¿no? Conocerlo bien y a la vez tener en mente los motivos sociales y políticos y analizarlos para poder llegar a alguna contribución para pues algún problema que se esté viviendo en estos tiempos, ¿no? Ahí sí esto ya quedaría de tarea para científicos sociales, estudiantes de diferentes tipos de ramos, cronistas también, jefe, porque de ahí nos han dado mucha aportación. Sin sus aportaciones yo no hubiera continuado con las investigaciones que he hecho para poder inmiscuirme a profundidad en el estudio urbano. Bueno, ahora sí, vamos con lo que me preguntó sobre el museo. Extraño mucho este lugar, lo extraño como no se imagina. Ahora sí que puedo decirlo con toda seguridad y con mucha certeza. Pero en el museo, fui porque ya no estamos ahí, ¿verdad? Por restauración y después por los daños del terremoto. Pero fui y sigo siendo su historiador de cabecera de este lugar. Y ahí en el Museo de la Ciudad, aparte de la restauración de objetos, catalogación y lo que es pues ver todo el lado histórico, ¿no? de los objetos, al igual que el edificio, daba a conocer mi tema de investigación que me dio el título de licenciatura, que fue que hablo sobre, ahora sí que el deterioro del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. En el museo siempre le daba pláticas de 1 hora 20 minutos, antes eran de 2 horas, no sé cómo es que la gente se quedaba y lo escuchaba todo, y todo con música de ambientación, pues era interesante. Sí, ¿no? La gente se quedaba así, dije, se me van a aburrir, ¿no? Al contrario, hasta me dejaban propina. Que les cobraba. Entonces, porque relacionaba espacios-tiempo, qué sucedía en México, qué sucedía en Chiapas, qué sucedía en el mundo, ¿no? Ahora, en ese lugar les hablaba 5 siglos de historia. Empezaba desde el prehispánico hasta el siglo XX. No, sí. Empezaba desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Entre 5 o 6 siglos de historia. Entonces, ahí les comentaba
de los zoques, de cómo era en el prehispánico, la llegada de los españoles, la fundación de los primeros barrios, hasta llegar al día en que Tuxtla perdía su centro histórico. Muy bien. Les explicaba y se quedaban todos así. Hay una experiencia muy bonita que me quedó de personas de la tercera edad, y a veces muchachos de servicio se quebraban, o sea, yo también, porque cuando les contaba la historia con música de ambientación, algunos señores ya mayores de 80 años salían llorando con sus esposas, y otros, no, yo recuerdo a mi mujer cuando estábamos acá, no, yo recuerdo a mi mamá, y se iban, o sea, y era un sentimiento encontrado con los tuxtlecos ya más grandes, y habían jóvenes que decían, oye, mi abuelito me decía esto, pues yo lo tomaba loco, decía, ¿no? Y es verdad, me dice, porque estoy mostrando las fotos, no estoy mostrando la fuente. Sin querer queriendo, las personas aprendían de urbanismo, aprendían de arquitectura, aprendían de historia, y se iban contentísimas. Recibí gente de qué naciones en el museo, y ahí está la lista de visitas. Recibí gente de China, de Japón, de Bélgica, recibí gente de Alemania, de Francia, llegó gente de Rusia, llegó gente de Estados Unidos, de Canadá, del centro del país. Los únicos que faltaron que llegaran del centro del país a visitar el museo y no llegaron, faltó gente que llegara de Sinaloa y de Sonora. Solo esos estados, esos estados. Llegaron esas personas a esos estados de la República. Solo esos dos estados faltaron que llegaran visitantes de ese lugar, ¿sale? Pero de ahí recibimos bastante gente de Yucatán, de Puebla, de México, de Monterrey. Llegó mucha gente, aparte de otros países. Y las personas se quedaban, o sea, llegaban, y ahí les decía los puntos estratégicos del patrimonio que sobraba de la ciudad que podían visitar. Porque siempre me llevaban en su follete, no, pues nada más me dijeron el Parque de la Marimba. Pero ¿por qué le dijeron solo el Parque de la Marimba? Vámonos, mire, vaya. Y ahí yo lo que hacía era hacer direcciones y decirle, mire, vaya usted acá. ¿Y dónde puedo probar el mejor pozol? Vaya usted al Díaz Ordaz o al Calvario, ahí. Y si quiere usted sus tacos de cochito, bien sabroso, al 5 de mayo, les decían las personas. Muy bien, claro que sí, estamos Hablemos del Bicentenario, y estamos aquí en la sala audiovisual José Luis Castro Aguilar. Este es un espacio en donde transmitimos estos programas y lo hacemos en su honor, que por cierto fue tu maestro, ¿no? La verdad, bueno, mi también fue mi maestro. Mi maestro en la prepa también. Bueno, a mí en la crónica, ¿no? Pero en base a eso honramos su memoria, porque él era un incansable investigador, fue el que realizó un trabajo sistemático sobre Tuxtla, ¿no? Y nos hizo muchas aportaciones al respecto, ¿no? Bueno, pues cerramos entonces. Claro. Con algo que quieras. Pues agradecerle esta oportunidad, maestro Orozco. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar en su programa y repartir conocimiento a los presentes que nos están viendo y a las personas que también están aquí apoyándonos en el sistema de producción. Muchas gracias también para ellos. Y pues bueno, fue una grata oportunidad. En otra ocasión, cuando hemos platicado otro tema del que usted guste, estoy a su disposición. Claro que sí, muchas gracias a ti también por aceptar esta conversación, esta charla. Vamos a tener oportunidad de seguir platicando más, y agradecemos al público que nos está viendo a través de la página de Tuxtla Cultural en Facebook y también en el canal de YouTube Tuxtla Cultural TV. Les pedimos por favor que compartan esta programación, que la comenten, que le den me gusta y que estén pendientes de las próximas programaciones y dejen sus comentarios. Trataremos de contestarles cada uno de esos comentarios que ustedes nos dejen. Estamos pendientes, seguimos con Hablemos del Bicentenario. Muchas gracias.